Me parece que no tiene su audio activado. Listo, ya. Tú me dices cuando ya pueda empezar, ¿eh? Adelante. Por eso. Ok, bueno, estaba esperando un poquito más para que se conectaran los demás participantes, pero por respeto al tiempo de ustedes y eh, en el afán pues de ser puntuales, vamos a dar inicio a esta sesión. Mi nombre es Belecni Millán Espinosa, soy médico residente del tercer año de la especialidad Medicina de Urgencias. Actualmente mi sede es Colima, de allá se hace la invitación para esta sesión sin costo, de modo que fomentemos la preparación continua del personal de salud, de los profesionales de la salud. Escogí este tema que lleva por título Encefalopatía hepática, el abordaje de esta entidad en el área de urgencias. A ver, permítame un poquito, quiero ver que funcione, ¿ok? Porque en lo personal es uno de los temas que más me gusta en cuanto a toda la serie de cosas que desencadena en la práctica. Es decir, les voy a compartir enseguida un caso clínico real, un paciente que me llegó a la sala de urgencias y el motivo por el cual me da inquietud compartirles esto es por todas las potenciales causas que pueden provocar una encefalopatía y que nosotros llegamos a pensar que se trata pues de alguna otra cosa diferente que no sea algo relacionado con trastornos del ciclo del amonio, de la urea, y que el paciente pueda tener de fondo una hepatopatía crónica no advertida. Hay algunos pacientes que ya se conocen con esta entidad y que, bueno, nos facilitan un poquito más el diagnóstico porque va orientado a lo que ellos nos están contando como antecedentes, ¿cierto? Pero bien, les quiero dar la bienvenida, veo que son un foro bastante amplio, eso me agrada. Espero que este tema les sea a ustedes de algún beneficio. Y bueno, sin más, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, que no hay nada que patrocine esta plática y vamos a dar apertura al tema con un caso clínico. Les pongo ahí al Víctor, que luego lo observé bien y creo que solamente es alguien que está imitando a Víctor. Pero bueno, es con la intención de que sepan que mi paciente era un hombre de 55, bueno, espero, ¿eh? Un hombre de 55 años dedicado a manejar transporte público. Me llega a la sala de urgencias custodiado por personal de Sedena, debido a que ellos iban en la parte de atrás manejando, o sea, solamente fue algo circunstancial, coincidente, iban manejando y se dieron cuenta que su unidad iba zigzagueando por una de las avenidas de Colima. Entonces es motivo de que ellos paren la unidad y bueno, al intentar abordar al paciente, en este caso el conductor del microbús, se dan cuenta que tiene como una especie de desorientación, un estado neurológico alterado y ellos dicen está borracho. Lo primero que pensaron, está borracho o está bajo efecto de alguna droga. Ya saben, ¿no? Nosotros siempre como buenos mexicanos y como personas en general pensando lo peor primero. Y pues empiezan a hacer un interrogatorio dirigido con respecto a la sospecha. Tan es así que consiguen un alcoholímetro digital y le hacen una prueba que sale negativa. Entonces acuden al área de urgencias de mi hospital sede para solicitar que se le hagan exámenes toxicológicos o determinen si el paciente está en condiciones de poder estar conduciendo una unidad que lleva pasajeros.
Lo que nos dimos cuenta en la unidad fue que el paciente tenía una diabetes descontrolada, ya se conocía con este diagnóstico, era un paciente no cuidadoso con su tratamiento, de hecho totalmente en abandono del mismo, un paciente que para la edad aparentaba una cronología totalmente distinta, deteriorado, en mal estado general. Cuando llegó con nosotros, dicho sea de paso, no tenía como tal una conversación incoherente, no tenía como tal un estado neurológico francamente alterado porque podía él mismo dar los datos, describir totalmente qué fue lo que pasó y lo único que me llama la atención es que está con tendencia a la somnolencia mientras yo lo estoy interrogando. Dentro del interrogatorio, en los antecedentes personales no patológicos, pregunto de si él, disculpe, me voy a estar tosiendo durante la sesión, ando un poquito resfriada. Él comenta, se le pregunta, perdón, de etilismo y de tabaquismo, como a todos nuestros pacientes, o consumo de alguna otra sustancia ilícita, alguna droga recreativa, etcétera. Entonces, el paciente, no, la esposa interviene y dice, ya no toma, ya no. Quiere decir, ok, tuvo un etilismo. Le pregunto de manera dirigida, ok, ¿cuánto tiempo estuvo tomando? No, pues casi no tomó. O sea, a veces los pacientes se cierran mucho a responder ese tipo de preguntas, ¿no? Y nosotros, pues, en afán de no incomodarles, sabemos cuándo frenar y cuándo es necesario insistir en ese tipo de preguntas. ¿Por qué digo necesario insistir? En este caso, creo yo, pequé de demasiado prudente, cosa que no es que yo lo sea todo el tiempo, pero debí insistir en esa pregunta. Bueno, para no hacer larga más la historia, me salgo del servicio, llega mi hora de salida, se queda en el turno vespertino, turno nocturno, llego en la mañana del día siguiente y lo encuentro todavía ahí. Y leo las notas y pues bueno, como casi no somos grilleros los médicos unos con los otros, la nota previa decía algo así como que, para empezar, habían modificado los diagnósticos. Me habían agregado que tenía una encefalopatía hepática y pues una cirrosis hepática alcohólica. Me llama mucho la atención, pero no me causa extrañeza al 100%, ¿no? Porque se le veía las fases, la historia y cómo eran un poco cerrados en decir este tipo de antecedentes. Ok, entonces veo las pruebas de funcionamiento hepático levemente alteradas. Para un paciente sano, pues claro que sí, alteradas, francamente, pero para un paciente cirrópata no se veía como tal, como un incremento importante. No estaba en falla cardíaca aguda para más pronto. Vuelvo a reinterrogarlos y les digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué siguen aquí? No, pues que el doctor de la noche nos comentó que puede ser un problema del hígado. Ok, voy de nuevo. ¿Tomó? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchos años. ¿De manera intensa? Sí. ¿Actualmente suspendido? Sí. Ok. Eso era lo que me tenían que decir. Ya después me dieron detalles, qué era lo que consumía, cuánta cantidad de consumo, pero no era lo más relevante. Eso solo nos servía para tener un antecedente palpable y tangible de que él podía ser un potencial hepatópata por una, perdón, cirrosis alcohólica. Entonces, este paciente me llegó solamente con tendencia a la somnolencia. Describían el personal de Sedena que tenía una conversación incoherente y dicho sea de paso, tenía ya una afectación en la cuestión motora debido a que al conducir no tenía control de la unidad e iba zigzagueando. Bien, ahora, hablando ya en materia, las enfermedades del tubo digestivo han sido para el 2011 la quinta causa más frecuente de mortalidad en nuestro país, de las cuales las hepatopatías, quiere decir enfermedades del hígado, representan el primer lugar. Esto yo creo que son números importantes. Ahora bien, el tema que hoy estamos desarrollando pues es encefalopatía hepática. ¿Y qué es esto? No es más que una disfunción cerebral a causa de la acumulación a nivel sistémico de sustancias nitrogenadas, desechos como tal, que no pueden ser eliminadas por el hígado debido a una insuficiencia hepática o un shunt. Los shunts son cortocircuitos portosistémicos, quiere decir hay alguna alteración ahí en cuanto a la vasculatura, en cuanto a la circulación. Y bueno, también representan un conjunto de manifestaciones neuromusculares y neuropsiquiátricas que aparece como factor de mal pronóstico, incluso en su forma subclínica, en las enfermedades hepáticas agudas y crónicas. Quiere decir, cuando el paciente empieza ya a tener manifestaciones tales que requieren de una hospitalización, con el tema pues del componente neuropsiquiátrico y neuromotor, porque llegan a tener también temblores finos, más adelante vamos a ver cómo se llama eso, espasticidad de los miembros
superiores, todo eso tiene un nombre. Y eso nos ayuda a identificar y clasificar nuestro grado de encefalopatía hepática, así que pendientes de ello, ¿ok? Y bien, se define también como una expresión clínica de un espectro de anormalidades, otra vez, neuropsiquiátricas potencialmente reversibles, secundarias al acúmulo de sustancias neurotóxicas en el tejido cerebral, que es proporcional a la función sintética y reservada del hígado. Quiere decir, entre menos conservada esté la función, obviamente más encefalopatía hepática va a haber. Es de esperarse y es que hay que comentárselo incluso a los pacientes que ya están debutando como cirróticos, que en algún momento, en algún punto de la historia natural de su enfermedad, van a desencadenar estos episodios de alteración del estado neurológico y explicarles el por qué. A palabras bien sencillas, ahorita les voy a hablar acerca del ciclo de la urea y del amonio, pero se los voy spoileando, ¿no? No es más que una competencia activa por los neurotransmisores y falsos neurotransmisores que se dan como producto de un entorpecimiento en todo este ciclo de la urea y del amonio. ¿Qué factores lo desencadenan? Ya veremos más adelante que hay cosas muy puntuales y cosas que se tienen que ir buscando de manera más específica. Pero el hecho de intoxicar la sangre, la circulación, conlleva pues a que a nivel cerebral estos neurotransmisores que nos dan toda la sinapsis, toda la función del sistema nervioso central, sean desplazados por falsos neurotransmisores, es decir, como que hacen un allanamiento, entonces buscan quitar a los que viven ahí normalmente y hacen las funciones, pero las hacen torpemente. A ver. Fernando dice que no escucha, no sé si sea un tema, Fernando, propiamente de tu equipo. ¿Todos los demás escuchan bien? ¿Alguien que Sí, tenga se algún problema? escuchó. ¿Perdón? Sí, se escucha bien. Sí, yo Ok. escucho. Fernando, tal vez sea un problemita de tu equipo de cómputo o algo de tu sonido, porque creo que los demás participantes se escuchan bien. Ok, gracias. Está bien, doctora. Muy bien, gracias. Es importante hacer esa intervención, digo, para que pueda él disfrutar también de la plática y que se lleve algo de provecho, ¿no? Bueno, continuando con esto, les decía, solo fue un pequeño spoiler. Más adelante les voy a hablar bien puntual de cómo se lleva a cabo toda esa fisiopatología, ¿ok? Que la verdad está muy padre. Y les voy a compartir por qué me gusta este tema. Porque cuando nosotros hacemos la intervención como personal de salud, pareciera arte de magia la reversibilidad del estado de encefalopatía cuando se detecta y se trata a tiempo. Es decir, llega el paciente con los datos, tú haces tus intervenciones que el día de hoy se las van a llevar bien aprendidas, estoy casi segura. ¿Y qué ocurre después? Que el paciente empieza a recuperar las funciones mentales como normalmente o casi cerca de lo normal, lo que hace que tu intervención parezca arte de magia y eso es padrísimo. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto, seamos médicos, compañeros de enfermería, estudiantes, el hecho de ver que tu participación en el abordaje de un paciente o en el tratamiento del mismo hace algún efecto positivo, revierte este malestar que lo está llevando pues a solicitar atención médica, creo que se siente padrísimo. Y por eso me gusta también este tema. Bien, hablemos un poquito de números. Ocurren al menos 30 a 45% de los pacientes con cirrosis hepática y del 10 al 50% de los pacientes con cortocircuitos portosistémicos. Recordemos que hace un momento en la definición hablábamos de que estas dos entidades son las principales etiologías de una disfunción hepática que nos pueda llevar a una encefalopatía posterior. Si se dan cuenta, pues bueno, aquí habla del 10 al 50% del portosistémico, pero curiosamente no es lo que más nos llega a nosotros como motivo pues de una encefalopatía hepática. Sin embargo, es bueno saberlo. Y también representa el 60% de los pacientes con cirrosis hepática. Por ello, pues, la importancia del diagnóstico temprano de la misma enfermedad, no de la encefalopatía. La encefalopatía eventualmente se va a presentar. Lo que importa aquí es que el paciente esté diagnosticado con su patología base, que sería en este caso una cirrosis hepática. Ahora, discúlpenme por la tos, pero bueno, en cuanto a etiopatogenia y fisiopatología, vemos que la reversibilidad de la encefalopatía hepática junto con la falta de alteraciones morfológicas neuronales sugieren que la encefalopatía hepática es un trastorno básicamente funcional de una patogenia metabólica. Algo disfunciona al nivel de un ciclo que tiene que estar, ¿cómo decir?, en un estado continuo, por eso se llaman ciclos, funcionando a la perfección. De repente algo viene e interrumpe y lo que hace es que esto se salga del carril y empiece a dar un trastorno funcional y en este caso funciones del sistema nervioso central. Ahora,
El mecanismo fundamental es el paso a la circulación general de sustancias tóxicas que proceden principalmente del intestino, sin ser depuradas por el hígado. Fíjense bien, que algo súper importante, porque cuando lleguemos a las medidas que revierten el estado de encefalopatía hepática, se darán cuenta que estamos súper, como, tenemos como meta que el paciente esté defecando todo el tiempo. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? Yo creo que más de uno ya sabe a qué me refiero, pero fíjense, dice sustancias tóxicas procedentes del intestino. Tan es así que un paciente cirrótico, hepatópata, que ya está con la enfermedad de hace tiempo, tiene una situación de constipación o de estreñimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que va a llegar en un grado de encefalopatía, ¿ok? Bien. Esta imagen, bueno, no la voy a explicar tanto para no confundirnos, pero sí me gustaría resaltar lo siguiente, que los pacientes con cirrosis, en estos, la concentración de amonio va a aumentar de manera significativa porque hay una menor detoxificación. Aquí me gustaría hacer una aclaración puntual. El hígado no se encarga de desintoxicar la sangre, se encarga de detoxificar, o sea, hace menos tóxica la sangre. Otras vías de eliminación, como renales, respiratorias, etcétera, son las que se encargan de la excreción de toxinas en el cuerpo. Y bueno, entonces aquí habla de que esta concentración aumentada de las sustancias tóxicas es por una menor detoxificación, como les decía, principalmente del amonio en el hígado y alguna otra alteración del metabolismo en otros órganos, que son los que están aquí ejemplificados, que son el músculo, los riñones y el intestino. ¿Sale? Tengamos muy en cuenta esto. Esto pues no va a permitir que haya la eliminación de este metabolito de amonio de manera adecuada. Y vamos a ver qué estragos hace. Fíjense, necesito que pongan su total atención. Digo, la verdad es que hay herramientas muy válidas en la actualidad para nosotros poder estudiar. Este pantallazo, porque eso es, lo tomé de un video que ustedes pueden buscar en YouTube. Realmente es un video bueno en el sentido de que te explica paso a paso lo que pasa a nivel mitocondrial y después en el citosol acerca de todo lo que tiene que ver con el ciclo de la urea y del amonio. Veamos pues que para poder inducir a echar a andar este ciclo, tiene que haber dos precursores, que son dos sustratos, que es un sustrato, perdón, que es el dióxido de carbono más el amonio. Esto, pues bueno, se convierte en el sustrato más importante del ciclo de la urea. Esto para que con una enzima llamada carbamoil fosfato sintetasa, aunado al N-acetilglutamato, con la actividad que consume 2 ATP de energía, produzcan carbamoil fosfato. Entonces, el carbamoil fosfato más la ornitina, acuérdense bien a ver, vamos a ver si hay un apuntador aquí. Bien, vamos en este paso, ¿eh? El carbamoil fosfato más la ornitina a través de la enzima ornitina transcarbamilasa van a dar paso a la formación de citrulina. Quiero que se aprendan, bueno, no que se aprendan, más adelante se los voy a mencionar varias veces, entonces les va a quedar. Pero tengan bien presente esto, ornitina, ¿ok? Ahorita les voy a decir cuál otra. Entonces dijimos, carbamoil fosfato, ornitina, por efecto de la ornitina transcarbamilasa, nos da como resultado citrulina. La citrulina se va a unir al aspartato, ¿ok? Este que está aquí, fíjense bien. Dijimos, nos aprendemos, o bueno, tenemos presente la ornitina y ahora también tenemos presente el aspartato, ¿ok? Citrulina se une al aspartato. También con uso de energía nos va a dar AMP y PPI. ¿Perdón? ¿Alguien habla? Por favor, les invito a que apaguen sus micrófonos, a menos que sea una intervención que requiera de que podamos todos escuchar, ¿sale? Porque si no vamos a estar así parando toda la plática. Bien. Entonces, estábamos aquí. Con consumo de energía, va a producir otra enzima que se llama arginosuccinasa sintetasa. Entonces, esta más el aspartato nos va a dar como resultado el arginosuccinato. Bien, como resumen decimos, la citrulina más el aspartato por medio de la enzima arginosuccinasa sintetasa se va a convertir en arginosuccinato. Fíjense bien, no es importante que ustedes se aprendan a la perfección todo esto, solamente quiero llevarlos a un punto que ahorita les explico. Entonces, de ahí, el arginosuccinato va a liberar fumarato, esto con acción
de la arginosuccinasa produce arginina y la arginina se convierte a final de cuentas en urea cuando hay una combinación con agua. Entonces, la urea se va hacia el riñón y se elimina por la orina y además libera ornitina. La ornitina se mete nuevamente en este ciclo. Cuando ya viene de aquí arriba el carbamidil fosfato, se convierte en citrulina. La citrulina con aspartato, arginosuccinato sintetasa, arginosuccinato y empieza otra vez el ciclo. Ahora, urea, precursor del amonio simplemente, ¿sale? Entonces, tenemos aquí ciclo de urea y amonio y dijimos que teníamos que tener bien presente dos nombres, ornitina y aspartato. Cuando esto no se lleva a cabo y hay una interrupción en alguna de las vías, lo que ocurre es que hay una liberación o una expresión mayor de urea o amonio y empieza a haber esa competencia en los receptores a nivel neuronal por los neurotransmisores correctos o los de siempre por unos falsos neurotransmisores. ¿Cómo creen que va a estar aquí arriba? Si desplazan a los que son los neurotransmisores de todo el tiempo. Acetilcolina, y bueno, lo que hace es que el cerebro empieza a estar como un estado de confusión. Entonces, por eso nos da un síndrome confusional agudo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué les dije que tuvieran bien presentes estos dos? Porque parte de revertir que eso ocurra es en etapas tempranas administrar estas dos proteínas de manera sintética para volver a meter todo el ciclo a su estado normal, ¿ok? Entonces, hasta ahí, no sé si alguno tenga una duda. ¿Todo bien? ¿Todo entendible? Chicos, participen para que les conozca la voz. Aquí sí, prendan su micrófono, todo bien, todo ok, o en el chat pueden también decirlo. Todo bien, doctora, gracias. Muy bien, gracias. Bien, ok. Bueno, vamos a darle para adelante. Dice acá que se han involucrado la presencia de elevados niveles de toxinas en el parénquima cerebral, teniendo como principal agente al amonio. Ya hablábamos de ello. Ahora, la fisiopatología debe incluir la integridad de los sitios naturales de detoxificación. O sea, esto, lo que les dije, el 80% de todo el ciclo se lleva a cabo en el hígado. Entonces, cuando hay una disfunción en el hígado, ¿qué nos hace pensar que se va a mantener el ciclo de la urea y del amonio de manera intacta? Pues claro que por eso hay la repercusión y los grados de encefalopatía. Ahora, continuando con la patogenia, vemos que la hiperamonemia, que es lo que estamos hablando, concentraciones altas de amonio a nivel sérico, y la respuesta inflamatoria son los principales mecanismos etopatogénicos de la encefalopatía hepática. Además, vuelve a hacer énfasis en que las bacterias intestinales son el principal productor de amonio, siendo un subproducto de las proteínas ingeridas. Ojo aquí. A la par que se va hablando de etiopatogenia, de fisiopatología, vamos hablando de tratamiento, si se dan cuenta, porque si una cosa es la que desencadena la otra, el tratamiento va a ir enfocado en suplir esto que está causando una disrupción en todo lo que sería esperado como normal. Entonces dice aquí que producto de proteínas ingeridas. Cuando el paciente con una hepatopatía alcohólica o con una hepatopatía preexistente que condiciona cirrosis o insuficiencia hepática ya, lo que ocurre es que si tiene una ingesta alta de proteínas por cárnicos, por algún otro alimento que las contenga demasiado concentradas, lo que ocurre es que va a provocar que se liberen a la circulación sistémica por la absorción intestinal. Y cuando se liberan hacia la circulación sistémica, empiezan a meterse otra vez a nivel de circulación cerebral, compiten nuevamente con esos neurotransmisores verdaderos y hay otra vez el grado de encefalopatía. Entonces, por eso nuestro paciente tiene que estar todo el tiempo defecando, por eso nuestro paciente tiene que tener bien calculadas las proteínas para ingerir. Ahora, volvemos otra vez a hablar de hiperamonemia, que esto va a provocar que se comporte como una neurotoxina, que les decía, va a competir, va a ser un falso neurotransmisor y va a intoxicar el cerebro, afectando la síntesis de la serotonina y la dopamina, además de la producción de falsos neurotransmisores. Ya se los he dicho todo el ratito. Bien, ahora, en el hígado, el acúmulo de las neurotoxinas endógenas va a surgir a partir de los pacientes que se encuentran con una clasificación ya de una hepatopatía con un Child-Pugh, que es una escala que se utiliza para la insuficiencia hepática o cirrosis hepática, en este caso ya en estadios B y C, o con una cirrosis descompensada. Quiere decir, en este tipo de pacientes tenemos que esperarlo casi que de ley. Ahora, en pacientes con un Child-Pugh A,
la búsqueda debe ser intencionada, es decir, si nos llegan con alguna alteración del estado neurológico, tenemos sí que pensar en una encefalopatía hepática en sus primeras manifestaciones, pero digamos que no es esperado que un Child Pug A esté presentando este tipo de alteración. Más bien ellos tienen apenas la inversión del ciclo circadiano, cambios en el comportamiento, pero no que los lleva a un estado de encefalopatía. Sin embargo, si ya cuenta con antecedente de enfermedad hepática, hay que sospecharlo y hay que medir niveles de enzimas hepáticas. Casi nunca hay niveles de amonio, podemos medir en una química una urea, pero pues bueno, es imperativo el hecho de manera intencionada, sospecharlo, ¿sale? Y decía aquí que el amonio en el hígado se elimina principalmente mediante el ciclo de la urea, que habíamos dicho que se afecta cuando empieza la mala síntesis proteica, una ingesta inadecuada, una mala digestión, una infección incluso sobreagregada, pues alteración del ciclo de la urea que ya conocimos hace rato y somos súper expertos en ello ya. Ahora, la urea es el principal producto de la degradación proteica, ya habíamos hablado, producida por el hígado mediante esta vía metabólica. Ahora, urea, ácido úrico, amonio, comer carnes, ¿no? Todo el tiempo se nos dice cuando tenemos datos de dolor articular con motivo de que puede hacer una hiperuricemia, que bueno, serían depósitos o niveles séricos del ácido úrico mayores a lo esperado, y esto con motivo de la ingesta de purinas, proteínas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, si se dan cuenta, la ingesta de proteínas o el mal metabolismo, síntesis de proteínas, conlleva pues a la alteración de estos ciclos como tal. Ahora, veamos que la encefalopatía se puede manifestar bien expresado, puede ser mínima. Y los estudios han concluido que la Lola, ¿quién cree que sea Lola? ¿Una señora? Algo que ya dijimos. Hay médicos aquí presentes, los compañeros de enfermería también puede ser que estén familiarizados con este tema. ¿Qué es la Lola? ¿Hasta un medicamento es? ¿Alguien me puede decir? ¿Será la lactulosa, doctora? No, aunque sí también la vamos a mencionar más al No. ratito, pero no. Es la L-ornitina. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Cómo te llamas? Miriam, buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Ajá, L-ornitina y la otra, ¿cuál es? ¿Te falta una LA? ¿De eso de qué es? Arginina, El Oh, ¿L qué? aspartato. L-aspartato. ¿verdad? Les dije Ácido hace rato. aspartico. Aspartato. Les dije hace ratito, acuérdense bien de la ornitina y del aspartato. Cuando vean Lola, que es el famoso Epamers, que bueno, no nada más hay Epamers, afortunadamente ya lo están vendiendo en genérico y bueno, los que no son fan del genérico tápense los oídos, pero el punto es que es carísimo. Entonces, a los pacientes con cirrosis hepática que presentan episodios recurrentes de encefalopatía, créanme que les beneficia un montón tenerlo todo el tiempo en su casa. En granulado, y la presentación IV, pues es en el contexto ya de hospitalización, casi siempre lo usamos en urgencias, sobre todo si el paciente está inconsciente. Recordemos, llega encefalópata. Ahora, menciona aquí que la L-ornitina, L-aspartato tiene efectos benéficos en ambos grupos. ¿Cuáles ambos grupos? En encefalopatía manifiesta y en encefalopatía mínima. Esto respecto a la mejoría del estado mental y el grado de encefalopatía hepática, así como la reducción de los niveles séricos de amonio. ¿Por qué? Porque vuelve a producirse primeramente ornitina, se une el carbomoil fosfato, se hace la citrulina, después al aspartato y después todo lo que ya hablamos, ¿ok? Entonces hay una degradación mejor de ese ciclo, hay una activación nuevamente y una inducción del ciclo natural de la urea y del amonio. Por eso, dice aquí, encefalopatía mínima, quiere decir en los estadios iniciales. Todo paciente hepatópata, lejos de sus diuréticos o a veces para poder prevenir la hipertensión portal, que les dan un beta bloqueador, específicamente propranolol. Sí se dice propranolol, aunado a esto, les dan el ornitina y el aspartato para llevar a casa, sobre todo en los sobrecitos granulados, de modo que no estén presentando recurrencia en su encefalopatía hepática. Entonces ya les estoy expoliando un montón del tratamiento, pero es como padre ir integrándolo, porque al final les voy a dar un algoritmo en el cual viene todo esto. Y pues eso es lo que hace que se revierta con mayor facilidad la encefalopatía. De verdad, se les empieza a infundir y parece arte de magia. A ver, ok. La L-ornitina en aspartato o LOLA funciona en este sitio como sustrato del ciclo de la urea. Ya vimos en qué puntos, ¿verdad? Interviene en la disminución de los niveles de amonio y en el incremento en el flujo, incrementa el flujo
de glutamina sintetasa y del sistema enzimático del ciclo de la urea. Ya lo habíamos explicado previamente. Ahora, el zinc también se ha considerado como un cofactor importante en las reacciones enzimáticas llevadas a cabo tanto en el hígado como en el tejido muscular. Y la carencia del zinc propiamente disminuye la acción de la ornitina transcarbamilasa. Y pues bueno, en la ornitina ya vimos otra vez que tiene que ver con el ciclo de la urea y la glutamil sintetasa también. Ahora, en el intestino se ha identificado que la metionina participa como un agente tóxico y se describe la riqueza de las bacterias coliformes que habitan en el intestino delgado de los pacientes con cirrosis. La microbiota que nosotros tenemos normalmente, bueno, antes mal llamada flora intestinal, pues bueno, habita ahí normalmente, ya lo dijimos, coloniza. Quiere decir, hay presencia de colonias formadoras, de unidades formadoras de colonias de esa bacteria, pero sin potencial grado de infectar. Entonces, cuando ya hay una concentración suficiente para que éstas se proliferen a través de la absorción intestinal, se vayan a nivel sistémico, es que empieza a haber toda esta disfunción y estrago, ¿sale? Se han identificado diversos cambios que ocurren a nivel de la microbiota intestinal, ahí está lo que les decía, en los pacientes con cirrosis, en una fase más descompensada de la enfermedad, y esto pues hace que haya un término conocido como disbiosis. Quiere decir, ese hábitat de la microbiota, de la flora intestinal, llamémosle como normalmente la conocíamos, hace que lo que normalmente estaba ahí y no hacía daño, empiece a hacer estragos, ¿ok? Ahora, en el músculo, se ha descrito que es considerado el segundo buffer de detoxificación de amonio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hígado está como tambaleándole un poco, salen al quite tanto el intestino, el riñón y el músculo. Ya lo habíamos visto en el esquema que les mostré, por eso les decía, se los dejo, véanlo. Ahora, los miocitos o las células musculares proporcionan un sitio para metabolizar el amonio incorporándolo a la glutamina mediante la glutamin sintetasa, aunque la actividad de esa enzima en el músculo va a ser bajita. Por eso no es el principal lugar donde se lleva a cabo esta síntesis del amonio. La depuración del amonio y la producción de glutamina pueden superar la falta del metabolismo hepático en algunas ocasiones, pero la sobreproducción de amonio en otros sitios no va a permitir que esto sea suficiente para poder degradar los niveles altos de amonio. O sea, tiene que haber otros mecanismos compensatorios. Ahora, la masa muscular de los pacientes cirróticos va a tener una expresión incrementada de miostatina o factor de crecimiento o diferenciación. Es un poco contradictorio porque a pesar de que hay expresión marcada, ellos empiezan con un consumo muscular importante y esto tiene que ver con esto. Están entrando al quite y está el músculo tratando de compensar cosas que el hígado ya no puede hacer. Y bien, ¿qué vamos a ver entonces? Estos factores de crecimiento tienen propiedades inhibitorias de crecimiento y de generación del músculo, quiere decir consumo muscular, paciente hipotrófico. Van a ver que los pacientes cirróticos van a ser un tanto, sí, pues hipotróficos, van a estar sarcopénicos, van a tener piernitas delgadas, una panza muy pronunciada, un abdomen muy abultado por la ascitis mayormente, y eso es otro tema, pero quiero que se tengan presente cómo es el fenotipo, pues, de un paciente cirrótico. Ahora, esto más acúmulo de amonio intramuscular, igual a sarcopenia, ya dijimos, ¿sale? Paciente totalmente consumido. Y tenemos pues a otros más que nos hacen como el paro cuando el hígado está totalmente abatido, que son nuestros riñones. En condiciones normales, las células de los riñones producen iones de amonio que pueden tomar dos caminos. El primero, ser excretados por la orina, y el segundo, alcanzar la circulación sanguínea mediante la vena renal. Ahora, va a representar la mayor parte de la concentración circulante del amonio y su excreción hacia la vena renal se puede ver modificada según el estado ácido-base y los niveles de potasio y la función renal. En el cerebro también ocurre algo. Tenemos pues que la evidencia de neuroagresión va a incluir la activación de la microglía, al igual que la síntesis in situ de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleucinas, principalmente la interleucina 1 y la interleucina 6. Y bien, entonces aquí hay mecanismos de señalización en la falla hepática que van a incluir efectos directos en moléculas proinflamatorias, reclutamiento de monocitos después de la activación del microglial, acúmulo de amonio cerebral, lactato, manganeso, marcaptanos y algunos ácidos grasos y derivados del triptófano,
como sustancias neurotóxicas, al igual que liberación de la permeabilidad de la barrera hematocefálica. Quiere decir, aquí todo está permeado y todo está invadido por falsos neurotransmisores, por toxinas, y bueno, por eso el paciente tiene un nivel alto de intoxicación, y claro que se van a revertir las funciones mentales superiores a lo esperado, ¿no? Bien, ahora, las moléculas proinflamatorias, como el amonio, van a trabajar de manera conjunta, dando como resultado edema cerebral. El paciente en estadios ya más marcados de encefalopatía hepática puede cursar con esto, edema cerebral incluso con un coma o con un estado convulsivo persistente. Ay, perdón, me regresé. Y bueno, dice aquí que en condiciones hiperamonémicas, quiere decir expresión incrementada del amonio, al comparar la susceptibilidad a los cambios morfológicos y funcionales de las células astrogliales y microgliales, los astrocitos presentan mayor susceptibilidad. Esto ya es como un comentario más fino, enfocado ya a las células específicas del sistema nervioso central. Ahora, existen puntos fisiopatológicos sin relación directa con el amonio. En este caso, simplemente puede provocar vasoreactividad cerebral o también hiponatremia. Y factores precipitantes, hipocalemia, deshidratación, hemorragia de tubo digestivo, infecciones, constipación, aumento de la ingesta de aminoácidos de tipo aromático, proteínas como tal, fármacos de acción en el sistema nervioso central. Y bueno, ¿cuánto no hemos visto que también hay pacientes que son diabéticos que tienen la coexistencia de la diabetes con la enfermedad hepática, totalmente ajenas una de la otra, pero están en una circunstancia de compartir las dos enfermedades? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que hay pacientes que tienen ya neuropatía diabética, polineuropatía diabética y toman, por ejemplo, pregabalina, gabapentina, amitriptilina, que son fármacos neuromoduladores. Entonces, estos per se provocan una alteración en el sistema nervioso central con el afán, pues, de hacer lo propio para la neuropatía diabética, pero llegan a concentrar un poco más la vida, más bien extender la vida media o estar circulando más en niveles séricos, y se combina o se confunde incluso con el estadio de encefalopatía hepática. Así que cuidado con eso también. Y ni qué decir de los que son ya enfocados para tratamientos anticomiciales o algo que tenga que ver con sistema nervioso central. ¿Sale? Y bueno, ya habíamos hablado de la hipocalemia, de la hiponatremia, de la lesión renal, de la obstrucción de las vías urinarias, de cirugías previas, cortocircuitos intrahepáticos, que son los shunts que ya decíamos desde el principio, la lesión hepática aguda, el carcinoma hepatocelular o enfermedad hepática terminal. Dentro de los pacientes que me llegaban muy seguido a la sala de urgencias allá en Colima, tenía una pacientita ya de la tercera edad que llegaba siempre para hacerle paracentesis, o sea, evacuarle líquido acítico, con motivo de quitarle el patrón restrictivo, incluso hacia el tórax, de mejorarle condiciones, y ella era una paciente que tenía una cirrosis hepática no alcohólica, era una enfermedad autoinmune, pero también se puede presentar encefalopatía en ella, claro que sí. Y bien, aquí les puse una tabla de un manual de medicina de emergencias, que es de España, que son factores precipitantes de encefalopatía hepática, algunos actuando del lado del aumento de la producción de nitrógeno, que es la hemorragia de tubo digestivo, la constipación, la falla renal o hemotransfusiones. Hay algunos otros que son estrés sistémico, como infecciones que incluyen la peritonitis bacteriana espontánea, hepatitis viral, perdón, cirugías, retención aguda de orina. Hay algunas metabólicas como la hipovolemia o deshidratación, hipocalemia, ya le hemos mencionado 3 veces con esta, alcalosis metabólica, hiponatremia, hipoxia, hipotensión, anemia, hipoglucemia, deterioro de la función hepática, carcinoma hepatocelular. Las vasculares tienen que verlo con los shunts o cortocircuitos que ya habíamos hablado. La oclusión vascular, ya sea de la vena hepática o la trombosis de vena porta, todo que ver con esto. ¿Por qué? Porque da repercusión directa en la circulación hepática. Y los fármacos, ya les hablaba, sobre todo aquellos que actúan a nivel del sistema nervioso central, sedantes, narcóticos y otros más que le dan un valor agregado a la toxicidad del hígado. Hay dentro de ellos algunos antiinflamatorios no esteroideos y también algunos antibióticos. Ahora, las manifestaciones clínicas. Usualmente se presentan como alteraciones neuropsiquiátricas, ya lo habíamos dicho, y neuromusculares. Los pacientes con encefalopatía hepática no van a darse cuenta de sus cambios. Eso es muy importante. De repente se puede comportar de acuerdo a la dinámica familiar, se puede tornar un poco hostil la presentación de la enfermedad porque hay familiares que no lo entienden. Y peor aún,
si se presenta en un adulto mayor que vive solo o en una casa asistencial del adulto mayor. De repente empiezan a quejar esta situación a un estadio o a una actividad neurológica demencial y no tiene nada que ver con eso. Es una encefalopatía como tal, o puede ser que ya tenga encefalopatía multifactorial, entre ellas encefalopatía hepática. Su encefalopatía por demencia vascular y cualquier otro síndrome que ustedes le quieran poner nombre en el anciano, es válido que las haya en simultáneo. Y bueno, dice acá que son los familiares los que van a decirnos qué fue lo que pasó, ¿ok? ¿Cómo fue que se presentó? Cuando son redes de apoyo muy marcadas, pues es un poco mejor porque ahí te lo pueden decir de manera puntual, de modo que nosotros como primeros respondientes obtengamos la mayor información posible y podamos pues revertir el estado de encefalopatía. Yo mi mochila. Creo que se les prendió un micrófono por ahí. Bien, las manifestaciones clínicas de esta entidad se van a agrupar bueno, se van a clasificar en dos grupos importantes. Es de esperarse que son las que hemos estado mencionando toda la plática, neuropsiquiátricas y neuromusculares. Las neuropsiquiátricas van a debutar con un síndrome confusional desde trastornos mínimos, difícilmente detectables. Yo creo que mi paciente que les conté era uno de estos que si bien sí tenía esos episodios marcados de encefalopatía, de repente cuando llegó con nosotros, como un paciente que solamente tuvo algo transitorio. De hecho, si se quedó fue porque se le había solicitado una tomografía pensando que haya sido un ataque isquémico transitorio, ni siquiera un EBC ya bien plantado. Y bueno, entonces se puede dar también el extremo contrario, que es hasta el coma profundo que puede desarrollarse de forma insidiosa y súper rápida, ¿sale? Alteración del ritmo del sueño-vigilia. Casi siempre hay una inversión del ciclo circadiano. Los pacientes cirróticos que empiezan a presentar estadios iniciales de encefalopatía duermen por el día y se desvelan toda la noche. Y eso se lo van a decir los familiares. Es que ya no aguantamos porque no duerme nada y nosotros nos desvelamos junto con él, junto con ella, y en el día ya bien dormida y nosotros bien cansados. Comentario de ley que le van a hacer los familiares cuando llegue un paciente con estas características. Van a escucharlo más de una vez, se van a dar cuenta. Ahora, ¿pueden tener cambios en la conducta, perdón, y en el carácter? Pues claro que sí. Está todo confundido aquí arriba, todo intoxicado, todo alterado. Ahora, en la otra parte, que son las manifestaciones neuromusculares, el signo más característico es la asterixis o flapping tremor. ¿Quién me puede decir qué cosa es la asterixis? Creo que no lo hemos conocido casi nunca como flapping tremor, pero pues asterixis sí. ¿Qué cosa es? ¿Quién me puede decir? Ayúdenme porque ya estoy tos y tose por hablar. Es el temblor fino de las manos. ¿Ok? A nivel muy distal, ¿no? Según un temblorcito, ¿cierto? ¿Lo han explorado alguna vez? Sí. Ok, entonces no es algo muy nuevo. Y ahora, también habla de que puede ser detectable en algún otro tipo de encefalopatía, sobre todo las encefalopatías de tipo metabólica, como en la hipercapnia y también en la encefalopatía urémica. Sin embargo, si tiene todas las condiciones de un paciente cirrótico, hepatópata, antecedente de etilismo crónico, si bien no tiene el diagnóstico ya de insuficiencia hepática, pero tiene todo este componente y tiembla y tiene alteración del estado neurológico, hemos de pensar que tiene los dos componentes, neuropsiquiátricos y neuromusculares, ¿ok? Es difícil que el familiar, que es, les decía, quien viene a contarnos como que el chisme, nos hable acerca del temblor. A veces sí lo dice, a veces no. Sin embargo, de lo que sí se van a dar cuenta, porque les digo, hace un entorpecimiento del ambiente, va a ser de las cuestiones neuropsiquiátricas, sí o sí. Además de esto, pues en las neuropsiquiátricas pueden ser progresivamente, pueden tener, perdón, la aparición progresiva, pueden cursar con desorientación temporoespacial, agitación psicomotriz, agresividad, y en grados más avanzados el paciente puede cursar estuporoso, responde tan solo a órdenes sencillas, y el grado máximo es el coma o la ausencia de respuesta a los estímulos. Y, bien, vamos a tener unos criterios para poder clasificar nuestra encefalopatía, que son los criterios de Westhaven, ¿ok? Los pueden encontrar abreviados como WH, casi nunca los llaman criterios, siempre ponen nada más Westhaven. Evalúan la severidad y clasifican en 5 grados la encefalopatía hepática dependiendo del estado de conciencia y
respaldado por la evaluación de otras funciones cerebrales afectadas, incluyendo una evaluación subjetiva de las funciones intelectuales, la personalidad, los cambios de comportamiento y manifestaciones neuromusculares. ¿Por qué es subjetivo? Porque esto también tiene mucho que ver con lo que nos digan los familiares acerca de su comportamiento y sus antecedentes. Bueno, y ahora, la escala simplificada de West Haven dice que miden 5 grados, contando el grado 0 como uno de los grados. Aquí es netamente manifestaciones neurológicas. El 0 dice acá que sin alteraciones de la conciencia, función intelectual o comportamiento. Solamente sería un paciente que se conoce con hepatopatía crónica, pero sin ningún dato de encefalopatía hepática. El grado 1 ya sería un paciente eufórico, ansioso y con alteraciones del cálculo, en este caso sumas. El grado 2 sería letargia o apatía, una desorientación mínima en tiempo y en lugar, con cambios sutiles de la personalidad y alteraciones en el cálculo de tipo resta. ¿Ok? La somnolencia o semiestupor, pero con respuesta al habla, confusión y gran desorientación, corresponden al grado 3 de West Haven. Y ya el grado 4, pues es un grado total de desorientación. El paciente está comatoso, sin respuesta al habla ni al estímulo doloroso. Bien. A pesar de que hay múltiples estudios de neuroimagen disponibles, las escalas clínicas van a llevar como la batuta, como la mejor herramienta para poder clasificar de manera rápida y eficaz el estadio de encefalopatía. Claro, las imágenes nos van a servir para descartar cualquier otra entidad que esté afectando parénquima cerebral, y en este caso para descartar que haya eventos hemorrágicos, eventos isquémicos bien plantados o iniciales, o alguna otra malformación evidente. Sin embargo, si recurrimos a una resonancia para ver ya vasos más finos, alguna situación de aneurismas y estas cosas que pueden ser motivo de una encefalopatía, yo creo que lo primero o lo más básico sería indagar todo esto que ya estamos diciendo para poder descartar que verdaderamente no se trate de una encefalopatía hepática. ¿Sale? Y bien, aquí hay una clasificación clínica, pero miren, no se me casen con esta porque esta no es mexicana, o bueno, ajeno a que no sea mexicana, no es mundialmente conocida, pero en la guía de práctica clínica de nuestro país sí se menciona una parte de, y les voy a decir cuál es, que se puede clasificar por episodios o por tipo de presentación. Eso sería en tipo de encefalopatía hepática A, B o C. En la nomenclatura, la A correspondería a una encefalopatía asociada a falla hepática aguda. Se me ocurre. Paciente con una enfermedad viral que avanzó de manera muy rápida, me refiero a una hepatitis, y desencadena una falla orgánica aguda, fulminante, ¿ok? Esa sería una encefalopatía hepática, si es que llega con un estadio de confusión, pero se pone así, encefalopatía hepática, West Haven fulano de tal, de los que ya vimos en el cuadro previo, tipo A, secundario A, infección por hepatitis A, o virus de la hepatitis A. Ese es el nombre completo de nuestro diagnóstico. Ahora, si fuera un tipo B, sería una encefalopatía asociada a bypass portosistémico y sin enfermedad hepatocelular intrínseca. Es una situación meramente vascular. En este punto, el paciente ya debería saber que tiene tal patología para podernos referir precisamente, o su familiar, si él no puede, es que fue sometido a una cirugía, o fue sometido a un estudio porque tiene ahí una malformación en el hígado, en la circulación del hígado, o aquí en las yugulares, etcétera, ¿no? Entonces, se llamaría nuestro diagnóstico encefalopatía hepática, West Haven, el que sea, o sea, el que tenga el paciente, tipo B, secundario A, cortocircuito portosistémico. Punto. Ese es nuestro diagnóstico. Y el que todo el tiempo nosotros esperamos encontrar, porque pues la población le gusta el trago, y bueno, ya hasta les tenemos dicho chanitos, ¿no? Cuando llegan con una cirrosis hepática, que por las siglas, chanito. Y la cama fulana de tal es para los chanitos, dicen luego en un hospital de Colima que no voy a quemar. Pero bueno, sería aquí el tipo C, encefalopatía hepática asociada a cirrosis hepática e hipertensión portal o circuitos sistémicos, cortocircuitos sistémicos. Aquí entra la alcohólica, ¿sale? Sería entonces también con subcategorías, encefalopatía hepática episódica, y tiene subdivisiones, que es precipitada, espontánea, recurrente. Ahora, encefalopatía persistente tiene también leve, severa, dependiente del tratamiento,
y la encefalopatía mínima. Ahorita vamos a desglosarlo un poquito mejor, pero vuelvo a lo mismo. Sería encefalopatía hepática o esquema mental, tipo C, episódica, recurrente. Es la que más me llega a mí, que es la de los chanitos, la que los decía. Bueno, miren, y aquí está. Esto sí, el texto que está aquí, esto es de la GPC mexicana. Dice, la encefalopatía hepática se subdivide en encefalopatía hepática recurrente. Significa que tiene 2 o más episodios en un año. Encefalopatía hepática precipitada, esta significa que existe un factor precipitante identificado. Y encefalopatía hepática espontánea, no existe un factor precipitante identificado. Ahora, se conoce como encefalopatía hepática persistente a aquella que tiene más de 4 semanas de duración. Se considera encefalopatía leve al grado 1 y severa a los grados 2 a 4. Aquí se refiere al Westhaven ya, ¿eh? Y los pacientes con encefalopatía hepática con cambios sutiles que pueden pasar desapercibidos en el examen físico y solo son detectados a través de pruebas psicomotrices, solían ser referidos como encefalopatía subclínica, aunque el término actual es encefalopatía hepática mínima. Vamos a darnos cuenta que lo que dice España se adapta parcialmente a lo que dice nuestra GPC mexicana, pero no es exactamente igual. Bien, del diagnóstico. El diagnóstico puede ser de exclusión, que les decía hace ratito. ¿Tenemos que hacer imágenes? Sí. Si la sospecha no puede descartarse porque está sumamente confundido el asunto sobre todo si el paciente no revirtió con todo lo que le pusimos. Una vez nos llegó un paciente que le pusimos Lola, intravenoso, mejoró parcialmente, pero tenía anisocoria de las pupilas. ¿Y qué pasó? Bueno, anisocoria de las pupilas es pleonasmo, porque anisocoria ya es pupilar, ¿no? Pero lo que pasó fue que tuvieron que hacer resonancia, un montón de cosas para ver si no tenía algo de una circulación, de microcirculación cerebral, porque por tomografía no salía nada. Entonces, un paciente reto totalmente que, por todo el antecedente que tenía y porque decían que tenía, no recuerdo el tiempo para echarles el chisme completo, pero una ingesta alcohólica diaria casi de 1 litro y era un alcohol de destilados. Entonces, imagínense, esa ingesta diaria te hace saber que es un paciente cirrótico, que es un paciente hepatópata, que es un paciente crónico y que si bien alterado de las funciones mentales, encefalopatía hepática. Sí, pero ¿qué onda con su anisocoria? ¿Qué onda con las funciones motoras? Todo lo que tenía tumbado, fue necesario abordarlo completamente, ¿ok? Por eso les digo, estamos hablando de que le damos el peso suficiente a la clínica y a nuestras escalas, sí, pero no dejemos de lado todo, ¿ok? Y pues bueno, tenemos que investigar otras causas orgánicas neurológicas de encefalopatía. Y las pruebas neuropsicológicas, son un método establecido para cuantificar el deterioro cognitivo debido a varias formas de encefalopatía, incluyendo incluso la encefalopatía mínima, que ya la hablamos hace rato. Las pruebas rápidas son scores. Y bueno, aquí les pongo algunas, que puede ser un score psicométrico para encefalopatía hepática, puede ser un que se llama Revance, y bueno, otro que es para descartar que haya un síndrome portosistémico. Sinceramente, creo que a veces atendemos pacientes sin saber que estas herramientas existen para poder descartar de manera más puntual o poder diagnosticar de manera más precisa. Simplemente decimos, de verdad, sucede. Ah, es un chanito de siempre. Ya viene confundido. Denle lactulosa, pónganle un enema evacuante si es que no está consciente, métaselo por sonda o por enema evacuante, ya dijimos. Y Lola, que se vaya a casa, alta. Ajá, pero todo lo demás que conlleva estar viendo que lo está precipitando, tienes que investigar siempre, si no hay un foco infeccioso. Y bueno, también tenemos un dicho mucho en urgencias de que el que busca encuentra. El urgenciólogo casi siempre atiende el motivo de consulta. Sin embargo, en el afán de ser quisquillosos para completar y dar un tratamiento un poquito más multidisciplinario al paciente, sí terminamos buscando y sí terminamos encontrando, y la verdad que el paciente lleva una mejor atención y una mejoría más establecida, más marcada, sostenida, perdón. Bien, las pruebas complementarias, pues tenemos que pedir para clínicos, en este caso la citometría hemática, la bioquímica sanguínea, los electrolitos séricos por el trastorno que pueda haber, de ley, las pruebas de funcionamiento hepático, los tiempos de coagulación, porque el paciente hepatópata crónico va a tener ya alteración de los mismos. Y bueno, además de esto, nuestra exploración física bien marcada, bien dirigida para ver la presencia de asterixis o flapping tremor. A partir del grado de encefalopatía 2 es cuando hay evidencia de este tipo de aparición clínica.
Y es importante descartar sangrado mediante un tacto rectal, un sangrado de tubo digestivo, ya habíamos dicho. Entonces hay que hacerle una prueba de guayaco, que es hacerle un tacto, y en el manchado obtenido en el guante explorador se le agrega agua oxigenada, y si hace pues esta espuma o burbujas que salen del agua, que haya presencia de sangre. Preferentemente, además, podríamos solicitar una sangre oculta en heces, ¿ok? O bueno, a menos que ya traiga bien marcada la evacuación de tipo melena. Y la medición de amonio en sangre puede ser de apoyo diagnóstico y evaluar la respuesta al tratamiento sin ser una herramienta específica de esta patología, porque en un 10% de los pacientes con encefalopatía hepática pueden tener niveles normales de amonio, o hasta el 69% puede tener elevación de los niveles sin presentar manifestaciones clínicas. Quiere decir, no es algo 100% confiable. Simplemente ponemos las medidas antiamonio, vemos la reversibilidad, tratamos las causas precipitantes y ahí sí, alta, dependiendo de si no persiste y tiene que ser hospitalizado en el servicio de medicina interna o el servicio acorde, que en este caso va a ser medicina interna sí o sí, o gastroenterología si es que tienen en sus unidades. Y bien, los valores normales del amonio van de 10 a 40 micromoles. El electroencefalograma, pues también es un método diagnóstico, de hecho, el considerado más objetivo para el diagnóstico de encefalopatía hepática. La desventaja es que, pues, al igual que la clasificación clínica, tiene variaciones interobservador. Quiere decir, lo que a mí me parece, puede ser que el compañero de junto no le parezca igual, si es que no es una persona que se dedica a hacer el estudio de electroencefalograma de manera continua. Y bueno, vamos a ver este algoritmo diagnóstico. Nuevamente, literatura española, que es una clínica compatible con encefalopatía hepática. ¿Existe insuficiencia hepática o shunt portosistémico? Si es un sí, ¿existen factores precipitantes? Si es un sí, es una encefalopatía hepática. Posiblemente pueda ser de tipo mixta y tenemos que valorar respuesta al tratamiento anti-encefalopatía hepática. Es decir, poner nuestros antídotos, digámoslo así. No son antídotos, pero sí funcionan como si lo fueran a veces. Vámonos otra vez de este lado del algoritmo. Clínica compatible con encefalopatía hepática, sí. ¿Existe insuficiencia hepática o shunts portosistémicos? Sí. ¿Existen factores precipitantes? No. Pues puede ser, bueno, tenemos que cuestionarnos si existe alguna otra causa de disfunción cerebral. En el caso que sea no, podemos pensar que sea una encefalopatía hepática. En el caso de que sea sí, posible encefalopatía mixta. Valora la respuesta al tratamiento también, ¿no? Viene terminando en lo mismo. Y otra cosa, cuando también la valoración de la respuesta nos da enfocada que hay reversibilidad, pues podemos confirmar el diagnóstico de esta manera. Yéndonos del otro lado del algoritmo, si no existe una insuficiencia hepática, ningún shunt portosistémico, podemos buscar otras causas cerebrales o metabólicas, ya habíamos dicho, sobre todo EBC, lo que gusten y manden, ¿sale? El diagnóstico diferencial se debe contemplar ante la presencia del cuadro similar. Ya lo habíamos hablado de manera indirecta, pero ya se los había mencionado. Hemorragias intracraneales, encefalopatías metabólicas, urémicas, perdón, algún trastorno o desequilibrio hidroelectrolítico, evento vascular cerebral de tipo isquémico, infecciones del sistema nervioso central, neoplasias, delirium, alcoholismo, o sea, estado etílico, no el alcoholismo que ya habíamos hablado, periodo posictal de alguna convulsión, algunos síndromes ya como Wernicke-Korsakoff, o demencias, en este caso pueden ser frontoparietal, PIC vascular o el Alzheimer. Y el tratamiento, pues, es la detección y tratamiento de factores precipitantes, la causa, siempre, siempre, siempre. Mejorar el estado mental con tratamiento farmacológico, las medidas antiamonio, y se deberán buscar corregir los factores precipitantes, vuelvo a mencionarlo. Las recomendaciones nutricionales, estas son puntuales, sí, del área de nutrición. Bien es sabido que los médicos y los compañeros de enfermería no somos los más truchos para las cuestiones de alimentarnos y sobre todo una nutrición, clínica. Entonces, pedimos las dietas y no las pedimos enfocadas. Afortunadamente hay cosas sencillas como decir dieta para hepatópata. Párale de contar. Sí, pero ¿qué significa que hay detrás de esto? Sobre todo el aporte calórico por día, el aporte de los carbohidratos, el aporte de las proteínas y de las grasas. Aquí están las tablas sugeridas acorde con la GPC mexicana, pero lo ideal, a mí me gusta mucho mandar a los pacientes metabólicos y crónicos degenerativos a nutrición, porque no hay más, o sea, tienen que llevar una asesoría nutricional porque son pacientes que pueden evolucionar a estados críticos como este. Paciente hepatópata,
que no va a nutrición, es un paciente hepatópata que va a estar consumiendo líquidos de manera inadecuada y sobre todo las proteínas. Y esto va a predisponer y va a precipitar que el paciente tenga constipación, estreñimiento, alguna alteración del microbioma que ya habíamos hablado, tenga encefalopatía hepática precipitada por la absorción intestinal. Y pues bueno, aquí esta tablita, no sé si les vayan a compartir la presentación, con gusto yo se las dejo con los compañeros de SECAPSA. Y pues bueno, sigue hablando de disacáridos no absorbibles, y aquí dice que la lactulosa son la terapia de primera línea en el tratamiento y profilaxis secundaria de la encefalopatía hepática. De hecho, sigue siendo lo que pedimos para cuando el paciente nos llega a las salas de urgencias, y tiene un estado neurológico todavía un poco conservado, que puede deglutir, que puede incluso obedecer órdenes simples de tomar ese medicamento. Si no, pues también se pueden hacer enemas evacuantes o se puede instalar una sonda nasogástrica u orogástrica según sea el caso, pero se sigue usando como primera línea. Tiene ahí las dosis que hay que utilizar, que más adelante se las voy a mencionar en el algoritmo final. Dice aquí que reduce la absorción del amonio a nivel del colon por efecto catártico, quiere decir, favorece a la defecación y disminuye en su producción al acidificar el contenido intraluminal, disminuyendo la cantidad de bacterias productoras de ureasa y generadoras de amonio. O sea, todo eso hace este medicamento que realmente es más versátil de lo que podemos pensar. Pensamos que nada más es tómatelo y que defeque. Dense cuenta de manera simultánea cómo es que va haciendo la protección intraluminal, disminuye la cantidad de microbioma y sobre todo ayuda pues a la defecación. Si no hay disponible en vía oral, pues podemos hacer enemas de lactosa, lo que les decía, mezclando 200 gramos de lactosa con 800 o 1000 mililitros de agua, manteniéndolo por al menos 5 minutos en el recto y con el paciente en decúbito lateral izquierdo, pudiendo utilizarse incluso la misma lactulosa, 300 mililitros mezclado con 1000 de solución, de alguna solución fisiológica. Y bien, los antibióticos no absorbibles han tenido eficacia en el tratamiento de la encefalopatía hepática al disminuir el número de bacterias productoras de amonio en el intestino. Ojo aquí. ¿Damos antibióticos? Sí, pero no es para tratar un proceso infeccioso per se o un proceso infeccioso ya establecido o conocido, que cuando lo identifiquemos, claro que tenemos que dar una antibiótico-terapia, pero estos específicamente son con el afán de disminuir la proliferación bacteriana y la translocación bacteriana desde el intestino hacia la circulación sistémica y evitar todo lo que ya explicamos desde el principio. Son dosis diferentes a las dosis terapéuticas cuando hay procesos infecciosos. En este caso, los recomendados y conocidos son la neomicina, que es de 1 gramo a 2 gramos al día, con dosis máxima de 6 gramos por día, el metronidazol, 250 miligramos vía oral cada 6 a 12 horas, no es siquiera la dosis terapéutica del metronidazol en otros escenarios, y la vancomicina, que puede ser 2 gramos al día por vía oral. Y la rifaximina es un antibiótico oral no absorbible que ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la encefalopatía hepática. De hecho, sin temor a equivocarme, el último agregado y de los más que si lo tienes, lo puedes utilizar como de primera intención. Lo difícil es tenerlo en el cuadro básico, sobre todo en el contexto de institutos públicos, pero se pueden utilizar incluso por periodos mayores a 6 meses para mantener la remisión. Y también hablaba de algún tipo de suplementos que mejoren el microbioma, como lactobacilos o bifidobacterias. Y también, pues bueno, darle otra vez el protagonismo a la L-ornitina y el aspartato, nuestra Lola, que va a disminuir los niveles de amonio al proveer sustratos para el ciclo de la urea y síntesis de glutamina. Ya lo sabíamos, ¿cierto? O sea, ya lo habíamos visto alguna vez, digo, más atrás, de manera más puntual. Y la Lola va a ser eficaz en los pacientes con encefalopatía grado 1 y 2, sin demostrar mejoría a los pacientes que tengan encefalopatía mínima, es decir, los que decían ahí que no tenían manifestaciones, pero que se sospecha ampliamente que puede ser por ahí. Los probióticos, que son los que les mencioné hace un ratito del lactobacilli, alteran la flora bacteriana intestinal, resultando en disminución de la producción de amonio y la absorción del mismo, para mejorar así la encefalopatía hepática mínima y la encefalopatía hepática ya manifiesta. Otras medidas, aminoácidos de cadena ramificada, flumacenil, excepto cuando hay encefalopatía precipitada por benzodiazepinas, zinc, ya decíamos que ayuda pues a todo lo que es un coadyuvante, decía hace rato, ¿no?
Restricción dietética de proteínas, ya lo habíamos hablado. Agentes dopaminérgicos, como la bromocriptina y la naloxona, excepto en encefalopatía precipitada por opioides. ¿Por qué? Porque tanto el flumazenil con las benzodiazepinas pues son antídoto y tóxico, y también la naloxona con los opioides son antídoto y tóxico. Quiere decir que si te hacen efecto deseado para que vuelvan a meter a circulación a los neurotransmisores como serotonina, dopamina, no se está hablando de una intoxicación ni por benzodiazepinas ni por opioides. Te sirvió porque hay un proceso aquí de competencia por neurotransmisores, pero siendo bien honesta, no creo que en algún punto se lleguen a utilizar para esa situación, ni tenemos. Con eso les digo todo, perdón. Y bueno, vamos a ver esto último. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento de la encefalopatía hepática. Fíjense, paciente con insuficiencia hepática crónica, manifestaciones neuropsiquiátricas, es decir, criterios de Westhaven, sí. Diagnóstico alternativo más probable, sí. Lesión intracraneal, infección, meningitis, otras encefalopatías metabólicas, síndromes relacionados con el alcohol, estado epiléptico. Tratar la causa específica. Si no tiene alguna otra precipitación, estudio de encefalopatía hepática manifiesta, detectar y tratar factores precipitantes, determinar el grado de encefalopatía. Si tenemos que es un grado de encefalopatía 1 y 2, lactulosa vía oral de 30 a 45 mililitros cada 6 a 8 horas. Segunda elección, si no tenemos esto, fíjense, están los dos asteriscos. Neomicina, 500 miligramos cada 6 horas, y metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas. Si se trata de una encefalopatía Westhaven 3 y 4, la lactulosa puede ser vía sonda nasogástrica, 30 a 45 mililitros cada 6 a 8 horas, y la lactosa puede ser por enemas evacuantes. Ya habíamos dicho la relación entre el soluto y el soluble, ¿ok? Y en dado caso que las manifestaciones neuropsiquiátricas no estén presentes, hay que hacer estudios de encefalopatía hepática mínima. Pruebas neuropsiquiátricas o electroencefalograma positiva, sí. Entonces se trata de una encefalopatía hepática mínima y tenemos que clasificarla en grados 1 y 2. En este caso, como son grados muy, muy leves, ya habíamos dicho que por eso se llama mínima, podemos empezar con la lactulosa o con la segunda elección, que sería neomicina o metronidazol. Y si no hubiera pruebas positivas que sugieran una encefalopatía hepática mínima, tratamiento general de la insuficiencia hepática y se acabó. Factores precipitantes, ya los hemos mencionado, no está de más decirlos una vez más. Infecciones, hemorragia intestinal, deshidratación, anormalidades electrolíticas, sedantes, hipnóticos, narcóticos, diuréticos, constipación y dieta rica en proteínas. Conclusiones. A ver, aquí me gustaría que ustedes me apoyen en decirme sus propias conclusiones, no tanto por lo que ya habíamos dicho, que si se realiza el diagnóstico diferencial, porque eso va más de lo mismo. Cuando damos estas pláticas, la verdad me gusta más la interacción con ustedes, de saber si esto se aplicaba así en sus unidades, de saber si ustedes se llevan algo el día de hoy de la plática, qué aprendieron el día de hoy, porque ese es el motivo por el cual nosotros hacemos este espacio, para poder pues hablar de temas como este y como muchos más que son de suma importancia. ¿Quién quiere compartir algo? Si quiere puede prender su cámara y su micrófono. Doctora, buenas noches. Disculpe, yo me Hola. quedé con una duda. Ajá. Había comentado que el tratamiento también se le podía añadir el propanolol, si mal no recuerdo. Ah, sí, pero no el de la encefalopatía hepática. Ese, mira, vamos a contestarlo con esto. Tratamiento general de insuficiencia hepática, ¿va? El propranolol es precisamente para evitar la hipertensión portal. Entonces se utiliza en algunos estadios donde ya se ha identificado a través de todo el protocolo, todo el abordaje diagnóstico, hasta con imagen, con eco hepático, para ver si hay datos indirectos o directos ya de una insuficiencia portal. También podemos tenerlos clínicamente: ascitis persistente, red venosa colateral, telangiectasias, etcétera, ¿sale? Un paciente hipotenso persistente. También se da aunado a diuréticos, sobre todo furosemide y espironolactona. Pero es en el contexto del tratamiento de la causa, no de la encefalopatía hepática. No sé si responde tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguien más?
Maestra, buenas tardes. Hola. El PAMERS, como se puede utilizar como medida de amonia, antiamonia, o se puede utilizar como tratamiento ya crónico. Ok, se utiliza como medida antiamonio, como se los puse ahí, sobre todo es efectivo en los estadios 1 y 2 de encefalopatía del Westgemen, pero siendo bien honesta, incluso yo cuando llegan con una encefalopatía mayor, yo sí se los pongo. ¿Por qué? Porque es como empujarle un poquito a que vuelvan a toda la circulación normal del ciclo de la urea y del amonio. Pero de manera muy personal me gusta mandarles todavía por 1 o 2 semanitas al paciente. Cuando está muy, muy agudo el proceso, sí son sus 3 sobres al día. ¿Ok? Vienen de 3 gramos. Pero Muchas gracias. cuando no puede tomarse uno diario, ¿eh? Ujú. Ok. ¿Alguien más? ¿O algo que quieran comentar? ¿Cómo usar la Lola? Misael, lo Doc- acabamos de explicar. No sé si quedó alguna duda al respecto. Ya, Eh, doctora, buenas noches. Hola. Yo sí, una pregunta. Una también había leído que la Lola también estaba contraindicada en pacientes con falla renal, ¿no? Eso no sé si es una contraindicación absoluta. Mm, Y dos, en caso de que el paciente no se pueda dar la Lola por sobres, o sea que, no sé, en este caso, inyectable, ¿cómo sería la dosis? Ok, vienen el juego o caja de ámpulas viene de 5. La dosis máxima es 1 o 2 ámpulas al día. Entonces se puede infundir, se puede hacer una dilución en una solución cloruro de sodio al 0,9%. Claro, no dejando de lado que ya hayamos revisado cómo están los electrolitos, su tolerancia a líquidos. Y entonces con 100 es suficiente. Podemos poner una ámpula en 100 y damos la infusión cada 12 horas, es decir, una ámpula en la mañana y una por la noche. Sin embargo, en estadios muy severos he visto gente utilizar las 5 ámpulas para una infusión única en 24 horas. Pero entre más se utilice, yo te puedo decir, no creo que haya una eficacia mayor. ¿Por qué? Porque no está indicada en estadios avanzados de encefalopatía hepática. Pero sí, o sea, si la duda es cómo la voy a infundir, pueden ser las 2 ámpulas de jalón en 100 cc de solución salina al 0,9%, infundir una sola vez o una en la mañana y una en la noche para que sean tus dos ámpulas por día. Gracias, doctora. ¿Mm? Es más, yo les diría, si yo estuviera en un lugar donde no la tengo disponible intravenosa, pero tengo una sonda nasogástrica, yo sí se las pondría por sonda nasogástrica para la absorción por vía enteral. O sea, en el sentido de con el afán de ayudar. Sin embargo, si el paciente ya requiere de sonda nasogástrica, habría que evaluar qué grado de encefalopatía tiene para que no esté así de despierto, tanto que pueda deglutir o no. Pero bueno, en los estados iniciales a veces sí el paciente está un poquito renuente a obedecer órdenes. Ujú. ¿Algún otro comentario, alguna duda que tengan? Doctora, tengo una duda. En el caso de la rifaximina, esta, por ejemplo, ¿qué tan disponible está? Y, por ejemplo, de su presentación también, ¿cómo se administra? Y dos, bueno, porque ya quiero comentar que también, si estaba disponible, pues se debería de usar. Bueno, a lo mejor en vez de los otros antibióticos. ¿A lo mejor qué, perdón? Bueno, digo, en vez de los otros antibióticos o algo así. Ok, ¿qué tan disponible está? Yo te puedo contestar con base a la experiencia de donde estoy pues haciendo la especialidad. Solución glucosada, sí, pero cuidado con cómo esté también perdone que me esté hablando, es que veía aquí el chat. Pues sí, sí se podría, o sea, no hay ninguna contraindicación para usar Lola con glucosadas, ¿eh? A menos del estado metabólico del paciente, que esté euglucémico, siempre. Contestando la pregunta, había un cuadro, déjeme ver si lo encuentro para compartírselos, donde incluía la rifaximina en las dosis, sugeridas. La disponibilidad. Eh, Estoy en ISSSTE y en ISSSTE realmente los insumos creo que sí son un poquito mayor que en los otros dos institutos, bueno, dependiendo de unas por otras, ¿no? Pero la rifaximina está en nuestro cuadro básico y aún así yo nunca he utilizado rifaximina porque siempre que se piensa o que se pregunta, ¿la hay? A ver, no lo encuentro. No, no, no está disponible.
Te mentiría si tengo aquí ahorita la dosis así súper sabida, pero es que sí tenía yo un cuadrito. Déjame ahorita lo busco y con gusto se los comparto o se los dejo aquí. No me acuerdo la dosis, ¿eh? Déjame ahorita la encuentro y ya se las pongo, ¿sale? Sí, muchas gracias, Y doctora. respecto a la infusión, sí, sí se puede mezclar con cualquier solución. Sin embargo, siempre veamos el estado hídrico y de preferencia que sean cristaloides de tipo cloruro de sodio. Creo que es mejor o más, hay más disponibilidad de estos que las glucosadas. Las glucosadas, de repente, por ejemplo, para aminas vasoactivas y demás, mucho se ha preguntado si se puede o no. Claro que se puede, pero siempre viendo el estado metabólico y gastrometabólico del paciente, su control glucémico, sus antecedentes. Si está abatido o no se sabe el acompañante, sus antecedentes, podemos llevar a un estado de hiperglucemia. Entonces, más vale que lo usen con un cristaloide convencional, ¿sale? No lo encuentro. A ver. ¿Alguna otra duda? La rifaximina creo que se puede dar 403 veces al día, porque la presentación viene de 200, Ah, o ya. también la presentación es de 550 y la puedes dar cada 12 horas. De hecho, también, o bueno, no exceder con base a eso que está diciendo la compañera, me imagino que es doctora. Ya vi aquí, son 1200 miligramos al día y sí puede ser dividido en 3 dosis, que quiere decir que quedan de 400. O no exceder los 1100, que si es la presentación de 1500, serían 2 veces por día 1500 para no exceder los 1100. O sea, dependiendo de la presentación que tengas. Si es múltiplo, por decirlo de alguna manera, de 1200, pues es no exceder los 1200. En 3 tomas serían 400, 400, 400. Y si fuera la de 550 son 2 veces por día. Ya la encontré. Gracias también a quien hizo la intervención. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias también a la compañera. Gracias. Sí. A ver. Ok. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Ok. Listo. Si no hay más, pues nada, como les dije en un principio, respetar el tiempo estimado. Creo que todavía tenemos 10 minutitos. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo o si tienen alguna duda agregada, algún comentario, todo es bien recibido. Doctora, me surgió otra duda, perdón. En cuanto a la clasificación, bueno, que nos vemos de A, B, C y la D, no recuerdo exactamente cómo se distinguía, bueno, para hacer este tipo de. La B era que hablaba de un bypass, es decir, era más una situación, perdón, vascular. Eh, a ver, si quieres te enseño nuevamente el cuadro. Uy, ahí está. Encefalopatía asociada a bypass portosistémico y sin enfermedad hepatocelular intrínseca. Quiere decir, no es a causa de una cirrosis hepática alcohólica, de una cirrosis hepática autoinmune. Es más una situación de corte de circulación de ese cortocircuito portosistémico, pero que no tenga pues los datos de la enfermedad hepática ya preexistente. ¿Sale? La TAC de grano siempre, no, no siempre. Hablábamos que es una herramienta útil y que en ocasiones, al no haber un diagnóstico certero y preciso, puede ser una herramienta que nos ayude a descartar sobre todo que haya lesiones intracraneales o eventos vasculares cerebrales, sobre todo de tipo isquémico, y bueno, ni qué decir de hemorrágico, que son los que deterioran más el estado neurológico, pero no es de siempre, no es de ley, no es de rutina. Ujú. Ok, ¿alguien más? Gracias a ustedes. Bueno, de ser así, nuevamente agradezco su asistencia, su tiempo y sobre todo, Disculpe, ¿podría hacer un comentario? ujú, Una preguntota. ¿Sabe que yo trabajo en un hospital psiquiátrico? ujú, Y este tema me llamó mucha atención porque recibimos una paciente que creían que venía por esquizofrenia paranoide con síntomas psicóticos. ujú. Entonces, mi pregunta es, en mi establecimiento, pues no contamos con laboratorios ni manera de realizar un abordaje, ¿verdad? Pues bioquímico.
estas clasificaciones que nos puso en los cuadros son válidas para poder llevar a una hospitalización o hacer una, ¿cómo decirlo? Una nota de traslado a un hospital. Estas podrían ser óptimas para poder decirte que es un paciente con encefalopatía hepática. No, a menos que la sospecha que tenga sea alta porque conoces un antecedente de hepatopatía. Ok. En este caso, no la puedes acusar únicamente de encefalopatía hepática. Lo que te decía era que, o lo que les decía más bien, era que sí, se consideraba dentro de una de las posibilidades y dentro de diagnóstico diferencial totalmente de los síndromes confusionales agudos. Los síndromes confusionales agudos, bueno, también valdría la pena revisarlos uno a uno, ¿no? Pero el punto es que, o los más frecuentes, pero el punto es que un brote psicótico sí tiene ciertas diferencias con respecto a los síndromes confusionales agudos. En este caso, la justificación sería para acusar de que pueda ser una encefalopatía hepática, para poderla referir a un hospital general, supongamos, o un segundo nivel, sería a falta de el abordaje inicial y demás, y pues nada, que se le haga una bioquímica sanguínea, y aparte de eso, con el antecedente firme y fuerte de episodios recurrentes, de episodios previos y de historia de hepatopatía crónica, alcohólica, no alcohólica, de la que sea. Ahí sí sería, yo creo, un argumento válido para poderla referir. Pero de ahí en más, pensar de que, puede ser de la nada una encefalopatía hepática, yo creo que nos estaríamos saliendo un poquito de las posibilidades. Hay algo importante siempre en los padecimientos, pensar en las potenciales causales que sean más lógicas y evidentes. Y esas, las primeras que pienses, porque tengan asociación con eso, son las que se tienen que tomar en cuenta. Las que puedan ser, porque alguna vez las escuché, pero que son más raras, esas, pues bueno, las descartamos o las dejamos hasta el final. Solamente si tienes alta sospecha por antecedentes, te diría, así argumenta su envío a otro hospital. ¿Va? Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes, los que están poniendo pues los comentarios de respecto a la ponencia. Y bueno, yo creo que, bueno, faltan 5 minutitos, pero si no hay ninguna otra duda ni ningún otro comentario, empiezo a despedirme. Les agradezco enormemente, les decía, su asistencia, su tiempo. Aparte de ello, pues las ganas, ¿no? Y su participación, lo dinámico que puede llegar a ser esto. Al igual que agradezco a CECAPSA la invitación una vez más para poder estar aquí delante de ustedes dándoles un tema más, ¿ok? Que pasen linda noche, buen fin de semana y pues bueno, las presentaciones y esto las dejo con los chicos de CECAPSA por si las quieren volver a revisar, ¿vale? Buenas noches. Hasta luego. Gracias.